Hola, en este vídeo lo que vamos a ver es cuáles son las ventajas e inconvenientes que tienen el usar una búsqueda manual frente a una búsqueda automática, cómo transformar los criterios de selección o criterios de inclusión para la revisión sistemática en unas palabras clave para las estrategias de búsqueda. También veremos cómo hacer una estrategia de búsqueda basada en la sintaxis habitual en los principales buscadores o motores buscadores de referencias científicas, y luego también espero poder transmitiros la importancia que tiene el hacer pruebas piloto de vuestra estrategia de búsqueda cuando estamos haciendo un proyecto de revisión sistemática. Vamos a empezar por las ventajas y desventajas de la búsqueda manual respecto a la búsqueda automática, y para ello lo que os voy a proponer es que hagáis un ejercicio de búsqueda manual. Vamos a ver esas ventajas sufriéndola, o vamos a ver esos inconvenientes sufriendo en un ejemplito muy sencillo estos dos tipos de búsqueda. Para la búsqueda manual lo que os propongo es que os vayáis a la página de la revista International Journal of Innovation Management. Tenéis aquí el link para ir directamente a esa página. Cuando estéis en esa página, que tiene una pinta más o menos parecida a esta, esto de aquí cambiará, lo que pincháis es en los números disponibles, los números publicados. Cuando pinchéis aquí os saldrá esta página de aquí, y lo que os voy a pedir es que, en primer lugar, contéis cuántos artículos se han publicado en el año 2014, que es el volumen 18 de la revista. En los 6 números del volumen 18, cuántos artículos se han publicado. ¿Vale? Aquí veis que es el volumen 18 y aquí tenéis todos los artículos, todos los números. Pinchando en cada uno de los números os saldrán los artículos. ¿Vale? Entonces, primera tarea como búsqueda manual es el número de artículos publicados en esta revista en el 2014. Y la segunda es que, centrándonos en el título, no hace falta que vayáis navegando por el asta, solamente leyendo en el título, ¿cuántos de estos artículos publicados en el 2014 en esta revista podrían tener indicadores o medidas de la conducta innovadora de las personas o de los estudiantes o de los trabajadores de una empresa? ¿Vale? Cuando esto lo hayáis identificado, tomáis una lista del título, el DOI, el número en el que se ha publicado, es decir, que tengáis la referencia de esos artículos que lo que le hacéis que tengan que ver con este tema y que hayan sido publicados en la revista, y lo hacéis de manera manual. Es un momento para que cortéis ahora el vídeo, hagáis esta tarea y cuando la hayáis terminado volváis al vídeo y continuéis con la secuencia. Cuando volváis conmigo, lo que os voy a pedir es que hagáis algo parecido, pero en este caso utilizando una búsqueda automática. Vamos a empezar con Google Scholar, que es una herramienta libre y que todos podréis acceder a ella. Os vais a la página de Google Scholar e introducís esta estrategia de búsqueda. Lo tenéis que introducir con el desplegable que os permite una búsqueda más avanzada. Cuando llegáis por defecto solo tenéis un campo donde ponéis cosas, pues en vez de pinchar buscar, hay una flechita aquí desplegable, desplegáis y podréis introducir primero un filtro para las palabras, y en este caso lo que vamos a buscar es que dentro del texto completo encuentre aquellos artículos que tengan las palabras innovation y behavior, que es relacionado con aquellos temas que nos interesaba buscar cuando estábamos haciendo la búsqueda manual. Y también vamos a filtrar para que la fuente donde esté buscando sea la revista International Journal of Innovation Management. Lo ponéis entre comillas, porque si no lo ponéis entre comillas, cualquier variación o permutación de estas palabras os iría metiendo falsos positivos en vuestros resultados de estrategia de búsqueda. Y por último, en el intervalo de fechas donde vais a buscar es de 2014 a 2014, porque queremos restringirnos a este año. Hacedlo, ya ver qué es lo que os sale, y lo podéis comparar también con los resultados que habéis obtenido en vuestra búsqueda manual. Cuando lo hayáis completado, pasáis a la siguiente o continuáis con el play del vídeo. Y aquí lo que os voy a pedir es que hagáis básicamente lo mismo que habéis hecho con Google Scholar, pero que lo hagáis en otra plataforma, en este caso Scopus. Ya os adelanto que Scopus es una plataforma de pago y depende de si estás suscrito o perteneces a alguna asociación, organismo, universidad o entidad que tenga esa suscripción, también podrás disfrutar de poder hacer esta búsqueda. Si no, te tendrás que quedar solo con el ejercicio que has hecho antes de Google Scholar. Os vais a Scopus con la ruta que tengáis dentro de vuestro programa de suscripción al que pertenezcáis, y aquí lo que os voy a pedir es que utilicéis esta estrategia de búsqueda. Vais a poner Innovate y un asterisco, and Behave y un asterisco. Os pongo el asterisco, que lo que hace es truncar, es decir, con Innovate y el asterisco cogeremos Innovation, Innovative y cualquier otra derivación de terminaciones. Y lo mismo con Behave, que podrá ser Behavior y cualquier otra combinación que mantenga esta parte inicial. Lo vais a poner en título, en resumen y en palabras clave, porque es lo único que nos deja buscar en Scopus, no nos deja buscar en texto completo.
Como hemos hecho antes, dentro de la fuente o el origen de la publicación, lo que vamos a poner es, entre comillas, International Journal of Innovation Management, y de nuevo también vamos a centrar que esté publicado en 2014. Vamos a cerrar el periodo de años. Hacedlo y luego pensáis y comparáis lo que habéis obtenido aquí con lo que habéis obtenido en Google Scholar, con lo que habéis obtenido en la búsqueda manual. Espero que con este ejercicio que os he propuesto de búsqueda manual y 2 búsquedas automáticas podáis ir anticipando cuáles pueden ser las ventajas y los inconvenientes de usar un procedimiento manual o usar un procedimiento automático y el tipo de selección de base de datos en la cual ejecutas este procedimiento automático. Voy a resumiros en esta transparencia las ventajas o desventajas tomando como referencia la búsqueda manual, comparándola con la automática, y en este caso pues las ventajas de la búsqueda manual es que no necesitas hacer una definición específica de cuáles son las palabras claves. Tú tienes tus criterios de inclusión más o menos en la cabeza porque los has escrito y los tienes ahí presentes, y haces una valoración holística global de los artículos que estáis leyendo en base a su título, o si quisieras también en base a su título y el abstract. Otra de las ventajas que tiene el hacerlo de forma manual es que en principio no pierdes ninguna de las fuentes dentro del horizonte o del bloque donde estás mirando. Es decir, si miras una revista, verás todos los artículos publicados en la revista y no se te quedará ninguno fuera. Si decides hacer esta búsqueda manual en un conjunto muy amplio de revistas, pues está claro que ninguno de los artículos publicados se te ha perdido. O si haces esta búsqueda manual en cualquier otro tipo de repositorio, aunque sea físico, pues sabes que están a tu alcance todas las referencias. Otra de las ventajas que tiene la búsqueda manual es que por lo menos en el nivel de título y abstract prácticamente todas las revistas y muchos otros proveedores de documentos de investigación lo ofrecen de manera gratuita a través de sus páginas web. No necesitas tener ninguna suscripción específica a un servicio de base de datos o cosas similares. Respecto a las desventajas, porque también lo tiene, pues por un lado está la replicación de este tipo de trabajo, es decir, diferentes personas haciendo búsquedas manuales, casi seguro que llegan a conjuntos de resultados diferentes. Lo que no sabemos es si son significativamente diferentes o si son más o menos parecidos, pero hay un problema en cuanto a la replicabilidad, otros en cuanto a la cantidad de trabajo que exigen, es decir, al no haber filtrado las referencias tenéis un conjunto enorme de datos o conjunto de referencias que tenéis que ir revisando y esto consume muchísimo tiempo. Y esto está relacionado con el tercero de los inconvenientes, y es que como tenemos tanta carga de trabajo y es tan lento ir haciendo estas cosas, probablemente va a ser aburrido, va a ser tedioso, va a ser monótono, y esto a la larga afecta a la fiabilidad con la cual estáis haciendo vuestra selección. Es decir, al principio seleccionáis y filtráis muy bien, pero conforme va pasando el tiempo, vuestro decisor, o vosotros que sois decisores humanos, cada vez sois menos fiables y vais dejando escapar artículos importantes o incluís artículos que no deberían serlo. Esto lo que nos lleva es que cuando tenemos muchas fuentes de información, estamos haciendo una búsqueda contra un conjunto muy amplio de artículos, va a ser inviable. Y también hay otro problema, y es que cuando estamos haciendo búsquedas manuales vamos viendo páginas web de revistas, si ese es el objeto de referencias que estamos buscando, y cada una de ellas es diferente, la forma de navegar en ellas es diferente, la forma de seleccionar los números es diferente y hace complicado y lento el proceso. Si una vez contado estas cosas descubrís que para el objeto de vuestra revisión es más interesante trabajar con una búsqueda automática y no con una búsqueda manual porque sería inviable dado la cantidad de referencias que esperáis que podéis encontraros, entonces tenemos el siguiente problema, que es cómo conseguimos pasar desde los criterios de inclusión a una estrategia de búsqueda. Entonces tenemos que hacer una transformación de los criterios de inclusión en palabras clave para las herramientas de búsqueda de las plataformas que trabajemos. Estas palabras clave tienen que estar en inglés porque prácticamente todas las plataformas de búsqueda indexan en inglés, y tenemos que proporcionarles sinónimos y términos relacionados que no sean exactamente el que yo he pensado en primera instancia, pero con el cual puedan ser publicadas las cosas que nos interesan. Y a partir de ahí tenemos que construir una estrategia de búsqueda que se va a basar en la sintaxis propia que tengan los buscadores. Casi todos los buscadores utilizan el AND, el OR, el NOT, algunos usan el SAME, el near y within, que no están en todos, y casi todos permiten que pongas carácter comodín o que puedas truncar las palabras para hacer una búsqueda más amplia partiendo de una raíz. Voy a poner un ejemplo de
de cómo se podría hacer todo esto desde el principio, es decir, nuestro objetivo es localizar artículos publicados en revistas académicas que estén incluidas en una base de datos que es la Web of Knowledge, que se traten de docencia e innovación educativa y que estén relacionadas con la gestión de producción u operaciones. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, ¿vale? Si quisiéramos lograr esto en un periodo del año 2000 a 2009, empezaríamos estableciendo unos criterios de inclusión, pues querríamos hablar de educación universitaria y metodología docente, y así otro tipo de cosas que nos marcarían el siguiente bloque, que era dirección de operaciones, y también seleccionaríamos cosas relacionadas con nuestro campo de estudio, ¿vale? Y también podríamos limitar como criterio de inclusión el conjunto de revistas donde queremos buscar. No son todas, sino dentro de las que están en Web of Knowledge, pues nos centramos en los 45 revistas que son más importantes dentro del área del management o del área del operations management. Tendríamos esa lista que la podemos obtener de listados o de artículos o de investigaciones que nos dicen cuáles son las principales, y dentro del bloque grande de Web of Knowledge nos quedaríamos solo con 45 de ellas. Y por último, podríamos construir una estrategia de búsqueda en base a sintaxis, y esta es la pinta que tendría pues una estrategia de búsqueda que dentro de mis criterios empieza a ser clasificada como compleja. Puede ser todavía mucho más compleja, pero esta ya empieza a ser de las densas. Y por ello es importante manejar bien los paréntesis. No deis por supuesto las cosas. Si queréis hacer algo que sea supply and chain, marcarlo entre paréntesis, porque si no, al final, como se van anidando los OR, los AND, en una estrategia de búsqueda muy grande, al final los resultados que estáis buscando no coinciden con lo que esperabais, ¿vale? Entonces, acotad muy bien, en base a paréntesis, qué cosas queréis que sea la combinación y qué cosas queréis que sea la combinación o, y no los escatiméis, ¿vale? Porque eso os dará claridad y que estéis seguros de que estéis logrando lo que os interesa. En la medida que vuestra estrategia de búsqueda sea compleja, sea larga, tenga una construcción difícil o complicada, cada vez en cuanto esto sea mayor, más interesante será que hagáis pruebas pilotos de la estrategia de búsqueda para ver si estás encontrando aquello que buscabais y si está funcionando de la manera que a vosotros os interesa. Casi siempre vais a tener que refinar vuestra estrategia de búsqueda. A la primera no vais a lograr la ideal. Y en este proceso de refinamiento normalmente os vais a centrar en dos cosas. Por un lado, vais a intentar evitar que haya falsos positivos, es decir, que os salgan en resultados artículos o referencias que realmente no son las que os interesan, y esto tiene que ver con la precisión de vuestra búsqueda. Y también vais a intentar evitar los falsos negativos, es decir, que haya artículos o referencias que son interesantes para aquello que estéis buscando, pero que no aparezcan en vuestra lista de resultados. Y esto tiene que ver con la sensibilidad de vuestra búsqueda. Tener una precisión alta es interesante porque consigues una búsqueda mucho más eficiente, es decir, te va a meter menos ruido en aquello que estás procesando o que luego vas a tener que procesar. Y por otro lado, una alta sensibilidad es interesante porque nos asegura que no perdemos aquellos artículos importantes o aquellas fuentes importantes que nos podrían dar un sesgo a nuestra revisión. Tenéis aquí un ejemplo de cómo al final acabaríamos metiendo estas cosas que acabamos de hacer en nuestra bitácora de trabajo. Pues deberíamos saber en qué fecha lo hemos hecho, en qué base de datos lo hemos buscado, exactamente qué estrategia hemos buscado, el periodo en el que hemos buscado y luego el conjunto de resultados. Por ejemplo, en esta primera hemos tenido casi 85.000 resultados, hemos refinado la búsqueda en una primera etapa y tenemos 11.250 resultados, y luego, incluyendo el filtro de solo las 45 revistas más importantes, pues tenemos 1.190 resultados. El trazar toda esta historia y saber cómo hemos ido desde el principio hasta el final es muy interesante para luego poder hacer vuestro informe de investigación y que esto sea transparente de cara a la comunidad científica y sobre todo a vosotros, para que no tengáis que repetir otra vez las mismas tareas. Continuaríamos con otro tipo de cosas en la bitácora. No solo pondríamos eso, sino también diríamos cómo hemos buscado esto, cómo hemos hecho la selección de las revistas, por qué son esas 45 y no son otras. Todas estas decisiones que algún día se os pueden olvidar, debéis evitar que se os olviden, incluyéndolas en vuestra bitácora de trabajo. En estos momentos creo que sois capaces de saber cuáles son las ventajas y desventajas de la búsqueda manual frente a la automática, cómo moveros desde unos criterios de inclusión a unas palabras clave que podáis meter luego en una estrategia de búsqueda basada en sintaxis, y también la importancia que tiene el hacer una revisión, ir haciendo una prueba piloto de vuestra estrategia de búsqueda para ir refinándola y ir mejorándola y adecuándola a vuestros objetivos.